Hola a todos nuevamente, qué gusto saludarlos en esta mañana. De veras como anhelo este momento en que pueda compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. Sé que algunos tal vez se están levantando, otros ya empezaron temprano, barriendo, trapeando, varones, es bueno hacerlo en casa, sí. Pero lo cierto es que ojalá que todos apartemos este tiempo para poder reflexionar qué quiere de nosotros el Señor a través de su palabra. No sé si ya se están tomando un cafecito, yo sí, ya estoy tomando mi cafecito. Y la verdad que este lugar me encanta. Mi esposa me hizo esta mesita que a lo mejor no la ven, pero aquí me siento en las mañanas a leer y de veras a meditar. Y yo quisiera que esto lo hiciéramos juntos. Que juntos meditemos en la palabra de Dios. Les pregunto, ¿les ha pasado que en momentos de su vida, cuando te encuentras en momentos difíciles, la gente está pensando solamente en sí mismos? Es decir, cada quien tiene su propio plan de lograr sus metas, de alcanzar sus logros. El Señor Jesús también vivió eso. Y vamos a platicar acerca de esto en la palabra de Dios. ¿Les parece? Pero antes vamos a orar. Inclinen su rostro y en su hogar vamos a orar. Padre, te doy gracias por permitirnos en este momento poder llegar delante de ti. Gracias por la mañana que nos das, por un nuevo día. Oramos, Señor, porque tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas con tu poder. Y que, Padre, tu palabra, Señor, transforme nuestro corazón para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, les invito a que abran su Biblia. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. A todos buscan sus Biblias, por favor. Gracias. Mateo 20, del versículo 20 al 28. Dice la palabra del Señor: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados por el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este evento que estamos platicando en la vida del Señor Jesucristo se lleva a cabo un poco antes de que Jesús camine hacia Jericó. ¿Recuerdan los que han estado atentos de estos devocionales? Si él, después de este evento, va hacia Jericó y es cuando se encuentra al ciego Bartimeo. Y de alguna forma están ocurriendo cosas que ahora sí podríamos decir que eran las últimas cosas antes de que Jesús fuese a la cruz. Y esta está después de una situación
cuando Jesús abre su corazón a sus discípulos. Tanto Mateo como Marcos muestran que el contexto de esta pregunta por parte de la mamá de Santiago y de Juan, que es Jacobo y Juan, el nombre de Santiago es Jacobo, y de su hermano Juan, antes de esto, Jesús les está platicando a sus discípulos, diciéndoles que era necesario que subiera a Jerusalén y que fuese entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y que fuera condenado a muerte. Así es, él sería entregado en manos de gentiles para que le escarnecieran, para que lo azotaran y lo crucificaran. Y ambos evangelios de alguna manera nos muestran que después de que Jesús les platica esto a sus discípulos, Jacobo y Juan vienen con el Señor Jesús, se acercan a él, y especialmente Mateo nos comenta que su madre venía con ellos. ¿Por qué? Porque de alguna forma Jesús era en cierta forma primo, eran parientes hasta cierto punto Jacobo y Juan del Señor Jesús. Y pensaban que tal vez con la presencia de su madre podían tener cierta influencia en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué es esto que venían? Dice el versículo 20 que se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Y el Señor le dice, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué petición? ¿Cómo la podríamos comentar, mis amados? Ostentosa, atrevida. Yo creo que Jacobo y Juan, y aún su madre también, todavía tenían el modelo de los gobiernos de los reyes de la antigüedad de Israel. Yo creo que ellos imaginaban al rey David sentado en su trono y ellos dos en sillas semejantes, un poco más chicas que el Señor Jesús, y de alguna forma anhelaban lugares importantes. Porque mis amados, el modelo del hombre es buscar su propia preeminencia, es buscar su propio yo, es buscar aquello que lo resalta a uno. Tristemente, el hombre en sí mismo tiene un yo centrado primeramente en su trono, y aún los discípulos no estaban ajenos de esto. Hoy día lo vemos cuando alguien es candidato a la presidencia de la República, no falta gente buscándolo en su casa, tratando de hallar un hueso o algo que le permitiera estar lo más cerca del futuro presidente de México. Y si esto así lo logran, buscan lo que sea lo más influyente posible, porque en ese lugar hay eminencia, hay recursos. Yo creo que cuando Jesús escuchó lo que ellos le pidieron, yo creo que los amó. Sí los amó. Y la verdad es que hasta cierto punto no los reprendió, pero sí les preguntó lo siguiente. Si lo ven en su Biblia, por favor, en el versículo 22, Jesús le dice, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Cuando leo este pasaje, me imagino a Jacobo y a Juan como dos adolescentes. Yo sí puedo, tú dime qué hago y yo sí puedo. Pero de alguna forma ellos no dimensionaban a qué Jesús estaba refiriendo. Y cierto es, porque mismo Jesús les dice en el versículo 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis,
y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, ¿sí? Es decir, tanto Juan como su hermano vivirían de alguna manera la experiencia del pertenecerle a Cristo, de serle de Él, testificar de Él, de beber de ese vaso que los llevaría a ser discípulos de testimonio comprometidos. Pero Jesús les dice algo muy claro: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Este era un lugar muy reservado que solo el Padre lo tomaría. Ahora, ¿qué ocurre, mis amados? Los demás, los otros 10, escuchan lo que pasó. Se dan cuenta que sus amigos de muchos años atrás, amigos de Pedro, compañeros de chamba, pescadores en esto, estaban tratando de ir más arriba que ellos. ¿Y saben qué ocurre? Se molestan. Sí, se molestan. Y esto es común en el ser humano. En la lucha por el poder, el hombre siempre estará buscando su propio lugar. Jesús se da cuenta. Jesús se da cuenta de esto que están viviendo y los manda a llamar. A ver, acérquense todos. ¿Sí? Y les dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esto Jesús bien lo sabía. Y creo que cada uno de ellos de alguna forma también sabían lo que Jesús estaba diciendo. El mundo en que vivimos está acostumbrado a que la gente busque ejercer poder sobre otros. Ejercer no una autoridad congruente, sino impositiva. Una autoridad que se ejerce muchas veces a la fuerza, o que se busca el propio interés y no el de los demás. Jesús sabía que así se maneja este mundo, pero no es lo que el Señor quiere para la vida de sus discípulos y tampoco para nosotros. Y Jesús les dice: mas entre vosotros no será así, sino aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y aquel que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. He aquí la clave para escalar escaños en la vida cristiana. Si uno quiere crecer, si uno quiere vivir en el propósito de Dios para desarrollar una vida agradable a Dios, no se encuentra buscando lo de uno propio, sino buscando lo de su prójimo. El crecer en la vida cristiana se encuentra en el servicio. La palabra de Dios nos enseña que si queremos ser llamados grandes delante del Señor, primeramente tenemos que servir a los que nos rodean. Estar dispuestos a que los demás siempre vayan primero que nosotros. Esto todavía no lo entendían sus discípulos. Y es más, Jesús les dice un principio muy importante, mis amados. Dice el versículo 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis amados, una de las áreas donde más problemas existen en nuestras relaciones es querer anteponernos a los demás, imponer mi voluntad, imponer mi criterio, imponer mi lugar. Sentirnos o vernos atrás de los demás nos cuesta trabajo. Jesús dice: el que quiera ser el primero tiene que ser el que sirva. Vean mi ejemplo. Yo, el Hijo del Hombre. Es interesante que Jesús utilice uno de los nombres que en profecía se dan, el menos usado
pero el más sencillo de ellos quizás pienso como aquel que se identifica con nosotros, hijo de hombre, porque Él se hizo hombre. Él se hizo como nosotros para salvarnos a nosotros sus iguales. Entonces podemos ver que el Hijo de Dios se despoja de su gloria, se hace como nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos el servicio, para enseñarnos que antepuso nuestras vidas a su propia vida. ¿Y cuál es lo maravilloso de esto, mis amados? Que con su obra de servicio nos trajo salvación. Hay que escalar en la vida en Cristo, pero tiene que ser a través del servicio. Dios quiere usarte, que tú sirvas, empezando en tu hogar. Sirve a tu esposa, sirve a tu esposo, sirve a tus hijos. Hijos sirvan a sus padres. El principio está en que los demás son primero que uno. Quizás esto lucha tu corazón, porque muchas veces queremos ser primero nosotros. Ahora, algo que con lo que quiero terminar es con lo siguiente. Jesús vino, dio su vida, nos sirvió, pero un día regresará. ¿Y saben cómo regresará cuando esté con nosotros? Ya no viene como el siervo, ya no vendrá como el cordero inmolado, ya no vendrá como aquel que se puso para servir, vendrá como el Rey de Reyes, el Señor de señores, sí, y vendrá porque el Señor, porque vio su humildad, porque vio su entrega, el Señor lo exaltó a lo sumo. Dios lo puso en lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Quieres crecer? ¿Quieres salir adelante en la vida en Cristo? ¿Quieres de veras brillar para agradar a tu Dios? Empieza sirviendo a tu prójimo. Dios les bendiga, un excelente día. ¿Qué les parece si les pedimos al Señor que nos enseñe su humildad, que aprendamos de ella y que podamos practicarla en el hogar, ahora que estamos más tiempo en casa, con los que están alrededor nuestro? Date una oportunidad hoy. Hoy que nadie te gane a servir. Incline su rostro. Tomen de sus manos. Vamos a dar. Padre, te doy gracias porque nos permites aprender en tu palabra. Enséñanos, Señor, a que si queremos crecer, sea sirviendo. Y que lo hagamos en nuestra primera relación en casa. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Ponemos a nuestros hermanos, amigos que están sirviendo en los hospitales, en las clínicas, donde quiera que están siendo expuestos en esta pandemia. Los ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. El Señor los bendice.